bendiga una vez más y bienvenido nuevamente a este estudio bíblico, como siempre agradecido con nuestro Señor por cada oportunidad que nos da y muy agradecidos con Él porque nos dio un nuevo día de vida, nos permitió estar aquí unidos a través de este medio que Él ha dispuesto para poder llevar adelante estos estudios bíblicos que realizamos los días miércoles, así como siempre, gracias a cada uno de ustedes que están del otro lado acompañándonos, gracias por permitir que la palabra del Señor entre a sus hogares, estamos muy agradecidos. Y como siempre, seguimos perseverando y marchando adelante. Hoy vamos a dar comienzo como lo hacemos normalmente. Vamos a leer un salmo, vamos a leer Salmo 81, para después comenzar el estudio bíblico. Dice el Salmo 81, dice así: Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, alabad, aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José, cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía, aparté su hombro de debajo de la carga. Sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en los secretos del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se les habrán sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con la miel de la peña les saciaría. Amén. Así que esta es la palabra del Señor, como vemos aquí, un salmo más que hemos compartido, y a través de los salmos recibimos esas enseñanzas que el Señor tiene, esos consejos, y mostrándonos, en este caso, cómo su pueblo de Israel fue desobediente y las consecuencias que eso tuvo. Así que la palabra del Señor nos habla a través de estos relatos que encontramos aquí. Como siempre, los animamos para que tomen un tiempo para leer la palabra del Señor, poder meditar en lo que el Señor ponga en su corazón, y de seguro el Señor va a entregar algo nuevo para sus vidas. Así que le damos gracias como siempre a cada uno de ustedes, gracias también a nuestros hermanos que trabajan detrás de las cámaras y el sonido, y como siempre, bienvenido una vez más. Ahora lo dejamos con el hermano Yuri, que va a traer el estudio en este día. Sí, buenas noches, familia. Gracias a Dios por otro miércoles aquí con ustedes. Gracias al hermano Antonio por esa hermosa presentación. Y bueno, con el favor de Dios, hoy daremos la palabra de Él. Vamos a estar hablando sobre José. José, el hijo de Jacob, el que muchos conocemos como el soñador de sueños o el príncipe de Egipto. Y antes que nada, vamos a darle gracias a Dios por este estudio. Así que, dentro de su casa, pues, tome reverencia a la palabra del Señor. Y vamos a orarle así. Padre, en el nombre de Cristo te pedimos, Señor, que seas tú, tu Espíritu Santo, guiándonos, Señor, en cada momento de este estudio. Y que tu palabra haga el efecto para que fue enviada y traiga sanidad, y traiga liberación y guianza a tus hijos, Padre. Y a todos aquellos que lo puedan escuchar y que puedan abrir el corazón a Cristo Jesús. Amén. El título es, como dijimos, José,
el esclavo. Ese es el título y vamos a ver este estudio a lo mejor en 2 o 3 partes, dependencia de cuánto avancemos. Y el versículo que escogimos para darle inicio es Romanos 8:28, así que si puede ir a su Biblia y abrir Romanos capítulo 8, versículo 28, que dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que gracias, vamos ya a empezar. Acá, si puede hacer favor, puede ir a Génesis 39. Vamos a estar revisando los capítulos 37, 39 y quizás el 36, el 35. Vamos a Génesis 39. Y dice versículo 1, dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero bien, ¿quién es José? ¿Quién lo vendió? ¿Por qué lo vendieron? ¿De dónde lo trajeron? Vamos a ir a revisar a José y para eso vamos a revisar rápidamente el árbol genealógico de José. En Génesis, los capítulos 11, 22, 29, pues pueden encontrar esto. Entonces vamos a empezar por Taré. Taré, que fue el padre de Abraham, de Sara, de Nacor y de Harán. Si Sara, la que fue esposa de Abraham, sabemos que era media hermana de él. Es interesante esto porque vamos a ver un patrón de conductas entre ellos, cómo se casan unos entre otros, una costumbre de época. Y la posible implicación que vamos a ver con José. Entonces, Harán tuvo una hija, se llamaba Milca, y un hijo se llamaba Lot, que ustedes lo conocen, la historia de Lot. Harán murió joven y dice la palabra que Abraham pues adoptó a Lot como hijo, pero Nacor, el hermano de Abraham, adoptó a Milca, pero no como hija, sino como esposa. Entonces Abraham y Sara tuvieron a Isaac, historia que conocemos, e Isaac tuvo a Jacob con Rebeca. ¿Pero quién era Rebeca? Pues bueno, pues Nacor y Milca tuvieron un hijo llamado Betuel, y de allí nació Labán y Rebeca. Rebeca e Isaac tuvieron a Jacob, que es el padre de José, y Labán tuvo 2 hijas que van a ser protagonistas en esta historia de la nación de Israel, con Jacob, que es Raquel y Lea. Más o menos para que tengan una idea. Espero que hayan tenido tiempo más o menos de escribirlo, de analizarlo. O sea, Jacob es hijo de Rebeca con Isaac, y Lea y Raquel es hija de Labán, que es tío de Jacob. Y Jacob, vamos a ver cómo se casa con Raquel y con Lea. En Génesis 29, vamos a tener un chance y vamos a ir a Génesis 29 para ver este encuentro. Primero, o sea, vamos a crear las bases para introducirnos allá a José llegando a Egipto, pero antes de eso vamos a analizar algunos fragmentos para que podamos entender cómo José llegó allá. En Génesis capítulo 29, el versículo 15, vamos a leer de 15 al 20, dice así: entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y noten bien que aquí le dice Labán a Jacob hermano, pero en realidad es sobrino. Esta versión que leemos es la Reina Valera del 60, pero si vamos a la Reina Valera del 2015, pues ahí mismo ellos hacen la revisión y le ponen como sobrino.
y la Nueva Versión Internacional le dice como pariente, pero en versículos anteriores queda claramente de que era sobrino de Labán. Y Labán tenía dos hijas, como habíamos hablado. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel. Y dice la palabra que los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre, quédate conmigo. Así que Jacob por Raquel 7 años trabajó y le parecieron como pocos días porque la amaba. Esta historia a los 7 años, pues cuando Jacob va a recibir su recompensa, ¿no? Que era casarse con Raquel, la que él amaba, pues seguro ha escuchado la historia de que Labán le jugó una carta sucia y al final de la ceremonia, ya estaban tomados de la fiesta, pues la que se entrega a Jacob es Lea. Y de allí, pues entonces Jacob tiene que esperar a servir 7 años más a Labán, su tío, por Raquel. Y entonces ya vemos allí un posible conflicto entre Raquel y Lea por el hecho de que Jacob estaba enamorado de Raquel. Raquel es la que es madre de José, pero que a la hora de cumplir el compromiso Labán, pues entregó a su hija mayor porque era la costumbre. Entonces vamos a ver qué otros problemas de celos tenían estas dos hermanas. Y vamos a leer en Génesis 30 del 1 al 3. Dice así, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? ¿Y ella qué hizo? Mira lo que hizo en el 3. Dijo, he aquí mi sierva Bilha, llégate a ella y darás a luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. La historia es que Raquel no podía tener hijos y ya Lea había tenido hijos. Y era un conflicto para ella porque Jacob hacía más favor con Lea porque le había dado descendencia y Raquel no se la daba. Y entonces Raquel pues acudió a su sierva Bilha para que Jacob tuviera relaciones con ella y le diera hijos. Y parece que esto era una tendencia de aquella época, porque no sé si recuerdan que algo similar pasó con Sara y Abraham. Si vamos a Génesis 16, capítulo 16, versículo 1 y 2, dice así, Sara, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y entonces le dijo Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Parece que la costumbre de tribal, si la señora tenía siervas porque eran sus esclavas, pues si éstas tenían hijos, pues le pertenecían a ella igual. Al final la sierva le pertenecía a la ama y su descendencia igual. Entonces ese fue lo que hizo Raquel en su momento para tratar de ganar el favor de Jacob, ir a auxiliarse en su sierva Bilha. En Génesis 35, 23 al 26 nos listan al final todos los hijos que estas mujeres tuvieron. Y fíjese, van a ser los 12 hijos de Jacob, que después van a ser las 12 tribus que conforman la nación de Israel. Lea fue madre de Rubén, de Simeón, de Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. 6 hijos le dio Jacob. Y su sierva Silpa, sí, porque Lea también se auxilió en su sierva Silpa para tener más hijos. Pareciera que tuvieran una competencia entre las dos hermanas para ver quién tuviera más hijos, o sea, quién se ganaba más el favor del esposo. Silpa tuvo a Gad y a Aser. Y son 8 hijos de los 12 por parte de Lea. Y Raquel tuvo a José
y a Benjamín. Y de su sierva Bilha tuvo a Dan y a Neftalí, que conforman los 12, o sea, 8 de la parte de Lea y 4 de la parte de Raquel. Ya hasta aquí hemos visto de la posible discordia que tenían las hermanas y cómo podía pasar esa discordia a los hijos. Y ahora vamos a entrar más en detalle para ver qué nos dice la palabra de por qué los hermanos vendieron a José. Entonces, si me acompaña a Génesis 37, del 2 al 11, dice así. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 7 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Estas son las 2 sirvientas. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y llamaba, escuche bien, dice el 3, llamaba a Israel es Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Un segundo, por favor. Y aquí en el versículo 3 nos está dando un indicio de qué está pasando con la relación entre padre e hijo y por qué otros hijos estaban teniendo su envidia, sus celos. Como habíamos hablado, a la mujer que amaba, era Raquel, fue de la que primeramente se enamoró él cuando llegó a la tierra donde vivía su tío. Y fue Raquel la que le dio a José. Parece un hijo bien deseado, y Israel lo quería más que a todos sus hijos. Y le hizo una túnica de diversos colores, es como una capa, un manto, que sobresalía sobre la demás ropa que tenían los demás, haciendo una diferencia. Y el 4 dice así: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Ya desde aquí los hermanos entablaron una querella con José. Y aquí es cuando la cosa empieza a tomar cuerpo. Dice el 5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí, atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Dice el 8, les respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. En la relación tribal, el primogénito es el que heredaba la posición de guía de la familia. O sea, José no había sido primogénito de Jacob. Era Rubén, que era hija de Lea. Y entonces, los hermanos pues lo decían: este muchacho es un pretencioso. ¿Cómo es posible que no ha sido el primogénito de nosotros? Disculpe. Un poco seca hoy. Como este muchacho, que no ha sido no fue primogénito, está queriendo ser amo de nosotros. Y dice el 9, como si no fuera poco, pues José volvió a tener otro sueño. Y se soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño,
y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y sus padres les reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Aquí la mayor enseñanza que tenemos que tener es de tener cuidado de los padres con el favoritismo con los hijos. Porque vemos cómo Jacobo creó un favoritismo para con José, y esto creó una envidia y un celo de parte de los hermanos, que llevaron a vender a José. Vamos a ver ahora cómo se realizó esta venta. Se le está zafando. 1, 2, 3. 1, 2, 3, probando. Uno, dos, tres. ¿Sí? Gracias, parece que estamos ya de vuelta. Habíamos quedado estamos hablando de la razón de por qué los hermanos de José le tenían envidia, y ya vemos que la razón era producto de, empezaba por los padres. En lo que sabemos que habla la palabra, también habíamos visto ya que había discordia entre las madres, y evidentemente esto también pudo haber traído una influencia sobre cada uno de los hermanos, de que tuvieran discordias entre ellos. Vamos a ver la otra parte, o sea, por cuándo venden a José. Entonces, si vamos a Génesis 37, del 18 al 28, vamos a leer allí. Dice la palabra así del Señor, dice 18: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí, viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cinterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y le dijo Rubén: no derramaréis sangre
echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. El 23 dice así: sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica y la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano y nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba. Y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Entonces ya vimos cómo el conflicto entre Lea y Raquel, como el favoritismo de su padre y su madre, pues llevaron a los hermanos a venderlo, o sea, el resultado de la mala crianza generó los celos y la envidia, y esto generó ¿qué cosa? Que vendieran a su hermano como esclavo. Y entonces vamos a volver a 39 y vamos a leer allí, ya que sabemos por qué José fue llevado a Egipto, quién lo vendió y las posibles razones que la Biblia nos da. Dice así, el versículo 1: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo. Tremendo versículo, ¿verdad? José, un niño mimado de su casa, casi lo matan, lo tiran a una cisterna, lo venden como esclavo, y así todo, la palabra dice que Jehová estaba con José y que fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Porque viene en el 3 ahora dice: y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Qué tremendo, ¿verdad? José, un esclavo, en una tierra lejana, con otras costumbres. Sin embargo, allí Dios estaba con él y prosperó todo lo que él hacía, de tal forma que su amo se dio cuenta de que algo diferente había sobre este muchacho, de que había un poder sobrenatural, que todo lo que hacía prosperaba a su mano. Esto nos da a nosotros una enseñanza, ¿no? Una medida que no importa la circunstancia que nosotros estemos viviendo, pues Dios se manifiesta en esas circunstancias y nos ayuda a sobrellevar las circunstancias y nos bendice en esas circunstancias. O sea, la relación con Dios no depende de las circunstancias. Podemos estar enfermos en el hospital, podemos estar en la cárcel, podemos estar trabajando en el campo, trabajando en la oficina, pobres, ricos, no importa. Dios no hace excepción de personas. Cuando uno le abre el corazón a Dios y permite que Él trabaje en él, pues Dios va a trabajar en él, en cualquier parte de donde usted se encuentre, donde quiera que esté. Porque a los ojos del mundo, a los ojos de las personas que no tienen a Dios en su corazón, y quizás para muchos cristianos también no entiendan cómo es posible que Dios diga que está con alguien y esa persona sea esclava. Y no que haya nacido esclavo, es que ha nacido libre en una casa siendo próspero, porque Jacob era una persona próspera y este muchacho era heredero de Jacob, de sus riquezas.
con sirvientes. Y en esa libertad que él gozaba, pues el Dios Todopoderoso permite que lo vendan como esclavo, y aún así, después que lo vende como esclavo, es cuando Dios, allí en Egipto, cuando de verdad José lo necesita, es cuando Dios lo prospera y cuando se manifiesta de tal forma que la gracia depositada sobre él, pues deslumbra a los demás. Y a veces nos pasa así a nosotros, que estamos en un lugar de confort, todo está muy bien, y a veces pensamos que Dios no se manifiesta, pero cuando salimos de ese confort, que estamos pasando por pruebas, por circunstancias, es cuando vemos la gracia poderosa de Dios en la vida de nosotros. Cuando veo que a pesar de los sufrimientos de este mundo, pues recibimos esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que nos ayuda a sobrellevar cada circunstancia de esta vida. Dice el número 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que él tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Sigue escribiendo la Biblia la gracia de Dios sobre José. Pero no se nos puede olvidar que José seguía siendo esclavo de Potifar y estaba a merced de Potifar. Vamos al versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y les dijo: duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que él tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? ¿Qué clase de valores, verdad? ¿Qué diferencia hace en la vida de una persona cuando estamos en comunión con Dios? Porque hasta donde sabemos, José no había leído la Biblia, no había Biblia en ese momento. Si había un escrito de conocimiento de Dios de su época, no lo sabemos. Pero sabemos de dónde viene José, que viene de Jacob, Jacob de Isaac, Isaac de Abraham. Y evidentemente, aparte de los errores o malos comportamientos que José hubiera tenido con sus hermanos, fue criado con el temor de Dios y fue criado con valores. Porque él era un esclavo. Si hubiera sido un sinvergüenza, a lo mejor se hubiera acostado con la mujer. Al final él podía decir: es mi ama, estaba cumpliendo órdenes. Pero es lo maravilloso de las cosas con el Señor, que aunque parezca que desde un punto legal tiene una salida, desde un punto moral no la tiene. Escuche bien esto. El fin en Dios no justifica los medios. Y a veces este mundo legalmente nos permite hacer cosas, pero moralmente Dios nos dice que no debemos hacerlas. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Pues seguir a Dios 100%. Recuerda que en el estudio pasado estuvimos hablando sobre la bendición y la maldición, cuando escogemos el bien y cuando escogemos el mal. Mire a José, vendido como esclavo, fuera de su casa, pero aún así manteniendo la comunión con el Señor. Aún así, tratando de no pecar contra Dios. Porque fue lo que dijo en 9, en la última parte: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Dice el 10, hablando ella a José cada día y no escuchándola a él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. O sea que la mujer seguía, no era una cosa aislada, la mujer seguía en cada ocasión que tenía para tratar de
de estar con José. Dice el 11, aconteció que entró en un día, en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Aconteció que entró él, José, un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, lo agarró, diciendo, duerme conmigo. Entonces él le dejó su ropa en las manos de ella, y huyó, y salió. Y cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos, y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer les hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. O sea, no solo lo vende como esclavos, después Dios prospera y él hace lo bueno delante de Jehová. Y aún así, ¿qué pasa? Termina en la cárcel. ¿Por qué? Por un delito que no cometió. Él era esclavo. Por eso decimos, él era esclavo de Potifar. No tenía derechos delante de Potifar, pero sí tenía derechos y deberes delante de Dios. Y al final, ese es el que nos da la verdadera salida. Pero a los ojos del mundo, esto no tiene sentido. Decirle a alguien que mi Dios, que es sobre todo, el que abre y nadie cierra, el que cierra y nadie abre, yo mantengo mi comunión con Él y termino preso por un delito que no cometí. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros, verdad? Que estamos en comunión con el Señor y oramos y servimos, y cuando más buscamos de Dios a veces cuando más pruebas tenemos. Y es lógico que uno se haga ese tipo de preguntas. ¿Cómo es posible que el Dios que todo lo puede, que yo estoy sirviendo, ayunando, orando, haciendo lo que debo hacer para Dios? Y es cuando más pruebas me atacan, enfermedades o pierdo el trabajo o cosas insólitas que nos pasan, como esta José. Haciendo lo correcto delante de José, delante de Dios, y haciendo lo correcto delante de su amo. ¿Terminó qué? En la cárcel. A lo mejor un sinvergüenza se hubiera acostado con su mujer y hubiera estado haciéndolo por años. Pero recuerden, mis hermanos, que nosotros lo que importa es la comunión con el Señor. El favor con el mundo, sabemos que lo único que trae es muerte. Muerte espiritual. Nosotros tenemos que buscar ¿qué? La comunión con el Señor. Si vemos, vamos a Mateo 28, 19 y 20, siempre hay una promesa de Dios para con nosotros, que siempre va a estar con nosotros, que dice Mateo 19 y 20, dice así, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy siempre con vosotros todos los días hasta el fin de este mundo. Dios, no importa las circunstancias, siempre va a estar con nosotros hasta el fin de este mundo. Dice Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué nos dice eso?
que aún en la cárcel estamos en las manos de Jehová, que aún en el hospital estamos en las manos de Jehová, que aún cuando estamos en la casa muy confortable, estamos también en las manos de Jehová. No importa la circunstancia que estemos, si usted es un hijo de Dios, si usted le abrió su corazón a Jesucristo, usted está en las manos de Jehová. Y solo va a pasar allí lo que Jehová permita que pase. Escuche bien. Puede haber enfermedades, podemos perder el trabajo, pero Dios no hace sin razón. El título del mensaje dice, Romanos 8:28, porque todas las cosas en conjunto nos ayudan a bien. Y vamos a ver acá, en el próximo estudio, cómo todas estas cosas a José lo ayudaron a bien. En ese momento José no sabía. En ese momento los que estaban alrededor de José tampoco sabía. O sea, a lo mejor sí, José había hecho alguna amistad de otro sirviente y le había hablado del poder de Dios, y los otros sirvientes que estaban extasiados, estaban sorprendidos de ver cómo José lo que hacía prosperaba. Al ver esto, ¿qué pasa? Así pasa con nosotros. Le hablamos de Dios a alguien, que Dios prospera, que Dios te cuida, que Dios te puede sanar, que Dios te aguante tu mano, que en Dios estamos completos, que si Dios con nosotros, nadie contra nosotros. Y mientras estamos bien, pues otra gente está extasiada, oye, hay algo diferente. Pero si caemos en un bache, si perdemos el trabajo, si estamos en una enfermedad que pareciera no sanarse, o nunca se sana, pues empiezan a cuestionarse. ¿Dónde está el Dios que tú dices que sirves? Pues te diré que el Dios que tú dices, que yo digo que servimos y tú dices que sirve, está ahí. Siempre está ahí para con nosotros. Y siempre, siempre está ahí para con nosotros. Y la mayor bendición de nuestra vida no es en esta vida, no es en esta, es en la venidera, en esa tierra que Dios preparó para los hijos que le aman. Así que tenemos que tener la mirada puesta en el galardón, la mirada puesta en la reunificación con nuestro Señor Jesucristo. Ahí yo tenemos que estar. Así que para terminar este estudio de hoy, y el objetivo principal de esta primera parte es dar las bases de José, de cómo José llegó a Egipto y cómo para en la cárcel. Porque de ahora en adelante, cuando vengamos de nuevo, vamos a ver cómo Dios, que conoce todos los tiempos, conoce todos los eventos, aprovecha todas estas circunstancias y pone a sus hijos en lugares indicados para cumplir su propósito. En la clase pasada que dimos sobre Deuteronomio, hablamos, ¿recuerda? Del primer mandamiento ese. Y vamos a terminar así. Deuteronomio 6, 5, 9. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y es el que dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarás como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y de tus puertas. Es importante que recordemos esto. Así vimos a José, que escribió el mandamiento de amar a Dios y de no pecar contra Él en su corazón. Y estando quizás a miles de kilómetros de su casa, en otra sociedad, así todo, Él se mantuvo fiel al Señor. Así que, hermanos, no importa las circunstancias que estemos yo viviendo, tenemos que mantenernos fieles al Señor. Gloria que vive por siempre. Gracias por su tiempo. Disculpe que tengo la voz tomada y a medida que hablo, pues la garganta me aprieta un poco. Recuerden que este domingo a las 5 de la tarde, pues tenemos nuestra predica aquí, nuestra oración, nuestro lugar de
de alabar al Señor cada domingo a las 5 de la tarde. Así que, por favor, no se lo pierda. Mañana jueves, los hombres recuerden que tenemos el estudio bíblico. Es genial, un tiempo precioso. Es un panel que nos sentamos alrededor y debatimos uno entre otro. Ahí le damos gracias a Dios porque trajo nuevos hermanos allí. Así que no se quede en casa. Venga por acá y acompáñenos cada jueves a las 7 de la noche. Igual que las mujeres, los martes a las 7, pues tienen también un estudio tremendo. Y yo sé que hay un discipulado que tienen también un martes sí y un martes no, que ha sido de gran bendición para todos. Así que no se quede en casa. Venga para acá y visítenos y sea de bendición para nosotros acá. Bueno, que pasen feliz semana. Que Dios los bendiga.